Hola a todos, buenos días y bienvenidos a la tercera sesión del 43º Club de Previsión de Automoción. Hoy estará con nosotros Ramón Ledesma, colaborador de Pons Mobility, que también fue subdirector general de la ordenación de la DGT. Nos va a hablar de la configuración de la nueva movilidad y de cómo cambiarán las ciudades ante el nuevo desafío de la movilidad. Como veréis, tenéis colgadas las presentaciones de las dos primeras sesiones, también está la de hoy, y os recordamos que, como siempre, tenéis un apartado de preguntas para consultarnos lo que necesitéis. ¿De acuerdo? Bien, doy paso a Ramón y cuando quieras podemos empezar. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias, Irene. Buenos días a todos, el mundo online en el que estamos todos ahora metidos. Muchas gracias a MSI por dejarnos hoy estar con vosotros a charlar un rato sobre este asunto de la movilidad, en el que probablemente en los últimos, si hace 10 años, hace 5 años, la palabra movilidad no existía en el vocabulario de los que hablamos del tráfico y la automoción, y ahora todo es movilidad, ¿no? O sea, que todo y por todos los sitios tiene que ver con la movilidad. Lo cierto es que el escenario está cambiando y lo está haciendo a un ritmo especialmente acelerado, ¿no? Entre comillas. Lo conocéis bien desde MSI y hay una serie de tendencias en datos muy interesantes, ¿no? Si bien el año pasado no conseguíamos superar los 900.000 vehículos digamos, de venta de vehículos, al mismo tiempo, es decir, bajaba un 7% con respecto a lo que existía el año anterior, al mismo tiempo se incrementaba en un 7% la venta de motocicletas y aparecía por primera vez que las bicicletas superaban 1.600.000 ventas de bicicletas vendidas, ¿no? Es decir, los parámetros con los que nos movemos fundamentalmente en el entorno urbano están cambiando, ¿no? Y están cambiando de una manera muy acelerada. Y al mismo tiempo que cambian aquello con lo que nos movemos, cambian la forma en la que utilizamos lo que nos movemos, ¿no? Dos datos. Uno de cada 4 coches que se matriculan ya es en régimen de renting, ya no es en régimen de propiedad. Y el año pasado también conocíamos que el canal de particulares del renting había aumentado un 60%. Ya no es un tema de las empresas, no es un tema de los autónomos, es un tema general de la población que va hacia otros modelos totalmente diferentes, en donde lo que necesita lo utiliza y lo utiliza para el espacio que requiere. Por lo tanto, insisto, con todo este mapa aparece además una normativa impuesta por Europa que dice que tenemos que acelerar lo que son los entornos de las ciudades en cuanto al asunto de la contaminación, ¿no? Teníamos un cierto déficit y se nos impone, con cierta lógica, ¿no?, que cambiemos o que establezcamos determinadas nuevas reglas para que esos parámetros que teníamos de emisiones pues cambien. Concretamente, la nueva ley de cambio climático establece que las ciudades con más de 50.000 habitantes, que son 149 en España, tienen que poner en marcha en 2023 una denominada zona de bajas emisiones. Nosotros, desde Pons Mobility, entendemos que los escenarios que va a producir o que está produciendo esta nueva normativa van a ser muy similares para las vías urbanas de lo que ocurrió hace años con las vías interurbanas y el sistema de permiso por puntos, radares fijos, etcétera, etcétera. Es decir, las reglas, digamos, de gobernanza de los entornos antes interurbanos y ahora urbanos cambian y por eso van a cambiar determinados perfiles de uso, consumo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hemos hecho? Y estos días estamos explicándolo porque precisamente los ayuntamientos están empezando a poner en marcha los nuevos pliegos, los nuevos sistemas de contratación de las zonas de bajas emisiones. Pues establecer un cierto decálogo para que esa gobernanza de las zonas de bajas emisiones sea eficiente, ¿no? Una cosa es lo que textualmente dice la norma y otra cosa es cómo hacerlo para que sea lógico, razonable, los sectores se vean afectados de una manera también lógica y razonable y podamos al final digamos, unir las políticas públicas con un desarrollo económico de los diferentes sectores, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro, lo que tiene que tener claro todo el mundo, es que esta premisa de que hay que implementar una zona de bajas emisiones en estas ciudades con más de 50.000 habitantes tiene unos objetivos. Hay un borrador de Real Decreto de zonas de bajas emisiones que saldrá en breve por parte del MITMA, por parte del MITECO, que establece 3 objetivos claros: la mejora de la calidad del aire y del medio ambiente sonoro, la mitigación del cambio climático
y el impulso del cambio modal hacia modos de transporte más sostenibles y eficiencia energética en el uso de los medios de transporte. Y a continuación, de una manera expresa, señala que las entidades locales deberán establecer y recoger en el proyecto que pongan en marcha de zona de bajas emisiones objetivos cuantificables. Es decir, no es simplemente decir, oye, he puesto ya una zona de bajas emisiones, he marcado aquí unas líneas y ya está, ya he cumplido lo que tenía. No, lo que te establece la normativa es que tienes que poner en marcha, tienes que determinar cómo estabas en tu situación de emisiones y cómo vas a estar, qué objetivos te pones, te decides marcarte o te pones en la línea con lo que establecen las directrices europeas. Recordar aquí que en el año 2021 se produjo un cambio en las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre emisiones, en septiembre de 2021, que establece una mayor, entre comillas, rigurosidad, una mayor exigencia de la que existía hasta ahora. Vamos a modificar aquí la pantalla. Y concretamente, estos niveles en algunos puntos afectan especialmente al transporte y la automoción, ¿no? Los niveles de 2005 de PM2.5 y de PM10 pasan de 10.5 a 20.15, o sea, es decir, de tener 20 a 15 y de exigir 10 a 5, ¿no? Con lo cual, esto tiene un impacto, ¿no? Y esto tiene, sobre todo, una exigencia en la ciudad que va a tener que establecer dentro de esos parámetros ahora en los que se va a mover esos niveles, ¿no? Por lo tanto, insisto, zona de bajas emisiones, objetivos generales y objetivos cuantificables que tendrán que poner los municipios en sus proyectos de zona de bajas emisiones. Vamos a ver. En segundo lugar, en esa puesta en marcha del proyecto de zona de bajas emisiones va a ser especialmente importante el liderazgo municipal. Esto puede ser visto como simplemente una obligación, intento cumplirla, digamos, pasar de puntillas sobre ella, o realmente puede ser una oportunidad para gestionar de otro modo los entornos y los desarrollos económicos y de movilidad de la ciudad, ¿no? Y en este punto el propio borrador de Real Decreto deja bien claro, introduce el concepto gobernanza y participación pública, ¿no? Y que las administraciones públicas adoptarán acciones conjuntas y coordinadas. ¿Cuál es la sugerencia que hacemos desde Pons Mobility? Bueno, pues que normalmente cuando hay un proyecto estratégico para una administración hay que poner una especie de oficina, un representante, un señor zona de bajas emisiones, alguien que, digamos, cercano a la gobernanza más alta del municipio, el alcalde, el concejal de movilidad, sea el responsable de la implantación, por supuesto, oficina de gobernanza, ¿no? El comisionado municipal de la zona de bajas emisiones, alguien que pueda hacer de portavoz del proyecto. Y alguien que pueda hacer de portavoz y responsable del proyecto, porque el proyecto tiene muchas aristas, no solamente el tecnológico o no solamente, digamos, el sancionador. Tiene, como veremos en las próximas diapositivas, muchos elementos que todos ellos deben ser explicados, planificados y finalmente evaluados, ¿no? en el proyecto de gobernanza local. El tercero de los puntos o la tercera de las recomendaciones que hacemos para que esa gobernanza sea eficiente es comenzar con una cierta pedagogía de la salud pública en el entorno local, ¿no? El propio borrador de decreto de zona de bajas emisiones dice que en ese proyecto que tiene que poner en marcha la entidad local debe incluir un plan de sensibilización, comunicación y participación, ¿no? Esto que puede parecer palabrería, resulta ser al final uno de los elementos más importantes cuando se tiene que juzgar incluso por los tribunales las zonas de bajas emisiones, ¿no? ¿Cómo ha desarrollado usted o cómo ha acompañado usted la implementación del proyecto desde el punto de vista de la comunicación del objetivo, ¿no? Al final los ciudadanos cumplimos aquello que se nos explica y se nos explica de una manera lógica y racional y por tanto acompañaremos al proyecto en la medida en que esté bien explicado. Por tanto, primer punto, antes de tomar cualquier tipo de decisión, ir haciendo entender a la ciudadanía en qué entornos nos movemos en esto que denominamos emisiones y salud pública. Y para eso existen una serie de herramientas, ¿no? En concreto, vemos ahí la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental establece el denominado Índice Nacional de Calidad del Aire. ¿Qué es esto del Índice Nacional de Calidad del Aire? Bueno, en MSI, que conocéis bien lo que son el etiquetado de los vehículos, pues esto podemos decir que es el etiquetado de las ciudades, ¿no? En qué situación se encuentran las ciudades en función de sus diferentes niveles de emisiones, ¿no?
buena, razonablemente buena, regular, desfavorable, muy desfavorable, extremadamente desfavorable. Esto es una estructura que está aprobada en el BOE, que está, digamos, aprobada por el Ministerio y que, por tanto, se describe de este modo, con además una serie de formatos de colores, que nosotros lo hemos hecho con formato de etiquetas para que sea muy visible, pero que al final es importante que traslademos a la ciudadanía. Si a nosotros nos preguntan cuál es la primera medida que pondría usted en marcha para la zona de bajas emisiones, es colocar unos grandes paneles informativos de la situación actual, con esos índices existentes en ese momento, pero con esos colores, diciendo en qué situación se encuentra en este punto mi ciudad, ¿no? Explicándole a la ciudadanía en qué punto nos encontramos y en qué punto podríamos encontrarnos si mejoramos algo la calidad del aire, ¿no? Esa resolución de la Dirección General de Calidad Ambiental explica muy bien con detalle, con esos parámetros, con esos índices, qué suponen para la ciudadanía, los mensajes para la salud, grupos de riesgo y personas sensibles y la población general, ¿no? Pues una calidad del aire satisfactoria, desde una situación buena, al último incluido, el del extremadamente favorable, donde condiciones de emergencia para salud pública, donde la población entera puede verse gravemente afectada y que afortunadamente en nuestro país no ocurren, pero sí que aparecen como uno de los elementos, una de las clasificaciones, digamos, que existen dentro de los parámetros, ¿no? Y por tanto también, insisto en este punto, hacer esta labor de pedagogía con carácter previo a aprobar cualquier tipo de norma o a imponer cualquier tipo de norma. Siempre será mucho más fácil que la ciudadanía acepte la norma si la entiende y si se le ha explicado, ¿no? En cuarto lugar, establece también, al implementar el proyecto de zona de bajas emisiones, deberemos hacer un análisis de la situación. Y la situación no son solo las emisiones en las que se encuentra la ciudad, ¿no? Sino hay que hacer un análisis de detalle de los factores responsables de todo el entorno, ¿no? El transporte, cómo se está moviendo el transporte dentro de la ciudad con las diferentes tipologías de vehículos y servicios, fuentes puntuales de contaminación, tanto de transporte como en otro sentido, sistemas de climatización, formación de contaminantes secundarios de la atmósfera, es decir, todo aquello que dibuje el entorno actual de la entidad local y que es la que está provocando determinados niveles de contaminación. Entrar en modelos de modelización, ¿no? En el que podamos averiguar o predecir en las condiciones en las que se encuentran cómo va a ser los próximos años, tanto en la situación actual como si tomamos determinadas decisiones, ¿no? En cuanto a la mejora o la restricción de determinados tráficos, calefacciones, mejoras de eficiencia energética, etcétera. Un quinto elemento que también suele ser decisivo a la hora de si tiene éxito o no un proyecto, si se comunica con éxito y si se acepta con éxito por la ciudadanía, es la búsqueda de un cierto consenso institucional o consenso político, ¿no? Recuerdo que uno de los elementos por los que el permiso por puntos finalmente en este país fue fruto, digamos, tuvo un cierto éxito, fue por una aprobación mayoritaria de todos los grupos políticos, ¿no? De casi 357 diputados, salvo 6 diputados por temas competenciales, todos los grupos políticos aprobaron la implementación del sistema del permiso por puntos, ¿no? ¿Esto qué hace? Esto hace que todos acompañen al sistema cuando se implemente, ¿no? Pues algo parecido en el ámbito local, ¿no? Es deseable que incluso la aprobación del proyecto, la aprobación de la ordenanza, tenga incluso algún elemento técnico que pierda por el camino con tal de poder llegar a un cierto consenso político, ¿no? Que los grupos mayoritarios dentro del municipio voten a favor de la implementación del proyecto, que por otra parte es obligatorio, ¿no? Pero en ese margen que se les da puedan verse representados acompañando el proyecto. Porque si no, posteriormente va a ser objeto de debate y litigio entre ellos. Insisto, por tanto, en el consenso institucional, incluido además, como hemos señalado anteriormente, el diálogo público. De hecho, las propias recomendaciones de la implementación de zona de bajas emisiones dice que el proyecto debe incluir la garantía de participación de los diferentes agentes sociales y organizaciones. Muy bien. En sexto lugar, señalar que el proyecto de zona de bajas emisiones no es un proyecto que cada uno pueda hacer
como desee, con los contenidos que desee, ¿no? Sino que tiene que haber un contenido mínimo en ese proyecto y debe además someterse de un modo obligado a un proceso de evaluación de información pública y de evaluación pública, ¿no? Un contenido mínimo que aparece en el propio borrador del Real Decreto, que ahora veremos, donde se tocan, como veremos, casi 16 puntos, pero que deben aparecer, insisto, en el documento, en la aprobación del proyecto por parte de la ordenanza. Un proceso de información pública, ¿no? En el que, una vez redactado el proyecto, el borrador, la ordenanza, debe someterse a, digamos, consulta de la ciudadanía durante un tiempo legal, con independencia además del tiempo en el que se ha estado trabajando con los diferentes sectores, con los diferentes colectivos. Y finalmente también un proceso que debe someterse a revisión, ¿no? Al menos cada 4 años, con objeto de evaluar si están alcanzando los objetivos iniciales que se pusieron en el proyecto, ¿no? De tal manera que estos puntos serán además siempre juzgados en caso de que el proyecto, por diferentes circunstancias, ya lo hemos visto en el caso de Barcelona, termine en los tribunales, ¿no? Bueno, pues, por tanto, estos puntos deben cumplirse, debe trabajarse sobre ellos y deben tener la credibilidad suficiente para que cuando toque explicarlos y defenderlos sean suficientemente coherentes, ¿no? Ese proyecto de zona de bajas emisiones, por el que recomendamos, insisto, esa oficina de gobernanza, es porque tiene toda una serie de elementos, insisto, que tienen que ver con toda una multiplicidad de aspectos, ¿no? Que no son solamente, digamos, relacionados con elementos técnicos puros, ¿no? Sino con todo un proceso de gobierno sobre la ciudadanía, sobre la población, que necesita de una cierta discurso coherente, ¿no? de esa oficina de gobernanza, de ese comisionado, de ese responsable de la zona de bajas emisiones que, digamos, esté al frente de todos estos puntos, ¿no? ¿Qué tiene que decir ese proyecto de zona de bajas emisiones, ¿no? Pues primero tiene que obligatoriamente describir ese área geográfica. Ya hemos visto que ha habido algunos debates en el caso de Barcelona sobre hasta dónde extender o no la zona de bajas emisiones con las consecuencias que ello tiene, ¿no? Bueno, el proyecto tiene que determinarlo, tiene que establecer una información general de a qué está afectando, población afectada, vehículos afectados, tipología. Dice, ¿de qué estamos hablando cuando implementamos el proyecto de zona B? Coherencia con instrumentos que tenga la propia ciudad de otra tipología, ¿no? Planes que tenga la ciudad, por ejemplo, de movilidad, de seguridad vial, de transporte público, cómo engrana con este tipo de planes. Los objetivos, veíamos antes, cuantificables, es decir, no vale simplemente con decir voy a mejorar la calidad del aire, no. Debo fijarme objetivos concretos de mejora de lo que existe hasta en ese momento, ¿no? Por tanto, primero auditarme, exponer en qué situación me encuentro y posteriormente, además, fijarme qué objetivos quiero alcanzar en la línea que establece los parámetros de los planes nacionales y los indicadores de emisiones de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En quinto lugar, ¿qué medidas? Básico, ¿no? Voy a restringir la circulación de qué tipo de vehículos, en qué horarios, en qué manera voy a fomentar implementar otro tipo de incentivos fiscales. Hay toda una variedad, una batería de medidas, veremos algunas de ellas con cierta imaginación, yo creo que para bien en los próximos años, y por tanto deben quedar descritas o debe explicarse en qué van a consistir en el proyecto de zona de bajas emisiones, ¿no? El análisis de la situación que hemos descrito anteriormente, la evaluación de la contaminación, ese origen de la contaminación, la valoración. En décimo lugar, qué soluciones tecnológicas se proponen, ¿no? para controlar, para restringir, para utilizar de otro modo la ciudad con objeto de que se produzcan el objeto, ¿no? del proyecto, ¿no? La reducción de las emisiones, ¿no? Aquí estamos encontrándonos fundamentalmente con el control, con los sistemas de vigilancia de los vehículos que acceden en función del etiquetado, pero vamos a ver otras, ¿no? Ya estamos viendo otras. Por ejemplo, el denominado radar de emisiones, ¿no? La medición de emisiones en tiempo real de los vehículos que acceden y que en estos momentos te advierten o avisan de esta es la situación de su vehículo, pero es posible que veamos más adelante la implementación de soluciones jurídicas relacionadas con las soluciones tecnológicas, ¿no? Existe un debate ahora sobre la posibilidad de describir un modelo de tipo de sanción o un modelo de tipo de tasa en función de grandes emisores, ¿no? Donde esté bastante claro que se ha producido un desajuste muy fuerte de los vehículos y de una manera continuada.
El análisis jurídico, ¿no? ¿Qué herramientas jurídicas va a utilizar el ayuntamiento para implementar las medidas, autorizaciones administrativas, política sancionadora, tipos de restricciones? Es decir, el aparato jurídico que lleva la zona de bajas emisiones es especialmente, digamos, importante en el proyecto y tiene que describirse, ¿no? El análisis de impacto social, a quién estamos afectando en función de la implementación de determinadas medidas, ¿no? Oye, pues resulta que el 50% de la población accede a su trabajo a través de motocicletas y estas tienen una antigüedad pues, superior a los 20 años, pues el volumen de población afectada es X, ¿no? Esto tiene que quedar descrito, ¿no? En la toma de decisiones, en la predicción de las medidas, ¿no? Para poder, insisto, tener el ejercicio suficiente de transparencia y hacer una gobernanza correcta o digamos que genere los menos problemas posibles o haga previsibles las soluciones posibles en un plazo razonable. Un plan de sensibilización a la población, insistíamos, lo veíamos al principio, de pedagogía, de explicar bien por qué se está haciendo esto. Esto no es, digamos, porque se le ha antojado al político local de turno, no, esto tiene que ver con la situación en la que nos encontramos por los índices de calidad del aire y tiene que ver con unas obligaciones internacionales y nacionales. El proceso finalmente de evaluación, la publicación de las diferentes, de los diferentes instrumentos jurídicos y la afectación al transporte público como elemento clave dentro de la política local. Como séptimo punto en el ámbito de la gobernanza, y que probablemente es la que más es objeto de debate en estos momentos, son las medidas. ¿Qué medidas va a implementar el ayuntamiento? No dice exactamente la zona de bajas emisiones que tengas que restringir de este modo o de este otro modo. Hace un llamamiento a que se tengan en cuenta el etiquetado de los vehículos, pero no establece exactamente en qué modo lo debes tener en cuenta. Es el ayuntamiento, la ordenanza, la que tiene que decidir, la que tomar las decisiones oportunas, que además no tienen que ver solamente con el etiquetado de vehículo, puede utilizar otro tipo de, insisto, o tecnologías o medidas de calmado o fomentos o incentivos para otro tipo de medios de transporte dentro de la ciudad, ¿no? ¿Qué creemos nosotros? ¿Qué recomendaciones hacemos al implementar las medidas para que puedan ser adoptadas con cierta lógica y aceptación social, ¿no? Atender al objetivo cuantificable, esto es lo más importante, no tomemos medidas porque nos gusten más o menos o porque sean más o menos populares o impopulares, ¿no? Sino porque de una manera cuantificada se va a producir la reducción de tantas emisiones y esto va a suponer tanto beneficio, ¿no? Por lo tanto, echamos cuentas de lo que supone. Y si no hace falta tomar determinadas medidas, pues no hace falta tomar determinadas medidas. Pero en todo caso, atendamos al objetivo, midamos y expongamos la medición. Evitar restricciones absolutas en el mayor grado posible, ¿no? En estos momentos estamos viendo un cierto debate con los vehículos, por eso poníamos ahí el vehículo sin distintivo, en el que es cierto que tiene una determinada antigüedad y que por tanto son los que más deberían ser objeto de cambio, pero ojo con las restricciones absolutas porque afectar de manera a determinados tipos de población o a determinados tipos de vehículos que no se usan realmente, pero que realmente dan un servicio mínimo, pues puede no ayudar, no contribuir al objetivo cuantificable y en cambio puede suponer digamos, un debate social muy fuerte que haga tumbando la zona, que acaba cayendo la zona de bajas emisiones, ¿no? por un debate jurídico, ¿no? Por lo tanto, restricciones absolutas sí, pero previsibles, anticipadas, lógicas, razonables, insisto, y afectando en el medio menos lesivo posible a la población. Fomentar las restricciones progresivas, ¿no? Aquí veíamos que es posible, vamos a empezar a ver alguna zona de bajas emisiones donde no es que no se permita entrar a los indistintivos, sino que los indistintivos probablemente lleven progresivamente un incremento del impuesto de circulación o lleven una determinada tasa, pero no se produce una restricción absoluta, ¿no? En el que el vehículo ya nunca más puede acceder, ¿no? Bueno, pues, si lo accede un número de días mínimo o accede o en determinados tipos o formas, pues tendrá un tiempo todavía para poder existir, ¿no? Innovación jurídica. Las fórmulas son muchas, pero hemos utilizado muy pocas, ¿no? Situaciones de tasas por emisiones, por días de medio de circulación, afectar al impuesto de circulación en función de la parte bonificable por el tema de las emisiones. Bueno,
el hecho de eso, que los incentivos son una herramienta más, que no existen obligaciones concretas y, bueno, tener en cuenta siempre también el patrimonio de los vehículos históricos, ¿no? Que en este país no lo hemos tenido especialmente en cuenta, en otros países en Europa sí tienen una tradición especialmente fuerte con los vehículos históricos y nosotros parece que empezamos a tenerla, ¿no? Bueno, pues oye, pues tener en cuenta que el volumen que puede afectar el patrimonio del vehículo histórico es mínimo al conjunto de las emisiones y, por tanto, parece lógico que también hay que incardinarlo o cuidarlo dentro de ese entorno de la zona de bajas emisiones, ¿no? En octavo lugar, nosotros recomendamos la puesta en marcha de esa figura un poco insisto, del comisionado de esa oficina de gobernanza, ¿no? Porque, entre otras cosas, por ejemplo, vamos a tener, bueno, pues unas previsiones de trámites y sanciones generados, ¿no? Es decir, autorizaciones para entrar, para acceder, restricciones, unos volúmenes de asuntos administrativos que van a generar al final una determinada aceptación o rechazo en la ciudadanía, ¿no? Porque al final el modo en el que, digamos, gestiona la política pública también afecta a la política pública. Por lo tanto, debe preverse lo que va a ocurrir cuando implementemos la medida en la gestión burocrática del sistema, ¿no? La población afectada, el estudio burocrático de tipo de acto administrativo, qué acuerdos pueden ser interesantes con diferentes agentes actores para la implementación de las medidas. Oye, las empresas de renting, siempre hay un cierto debate en el vehículo está domiciliado o no está domiciliado. Bueno, pues seguro que las asociaciones de renting o vehículos, gestores, empresas, outsourcing de trámites pueden ayudar en la implementación para que sea más fácil todo este tipo de situaciones y, además, por supuesto, que la experiencia de usuario en la sede electrónica pues sea lo suficientemente sencilla para que no genere rechazo, ¿no? La opinión pública y publicada, ¿no? Las medidas deben tener una traza en cuanto al calendario. Oye, primero, ¿cómo vamos a aprobar el proyecto de zona de bajas emisiones en esta fecha? Vamos a darle una entrada en vigor. La comunicación es tan importante como la norma. En muchas ocasiones nos encontramos con que, bueno, se aprueba una norma y se dice que la semana que viene o el mismo día entra en vigor. Lo que los medios de comunicación no son capaces de explicar a la ciudadanía es difícilmente que entre en vigor realmente, ¿no? Porque al final la gente no lo conoce. Por lo tanto, hay una cierta labor de pedagogía a la que hay que volcarse una vez se tengan en cuenta las medidas. Por lo tanto, un calendario en cuanto a la elaboración, la comunicación, la ejecución del plan y, por tanto, también, por supuesto, también la corrección de errores, porque errores los va a haber, ¿no? Son, insisto, medidas de mucho impacto sobre la ciudad y vamos a tener errores seguro en determinados elementos o herramientas que hay que corregir. Bueno, pues hay que tener un cierto protocolo de corrección de errores en el caso de que se produzca, ¿no? Además, las zonas de bajas emisiones establecidas, señala la norma, que se han aprobado hasta ahora, pues van a tener que adaptarse en el plazo de 4 años a la norma que se va a aprobar ahora. Es decir, hasta ahora las zonas de bajas emisiones aprobadas, pues las entidades locales hacían lo que podían porque no había una cierta normativa, ¿no? Ahora la va a haber, ¿no? El Ministerio está pendiente de su aprobación de esta norma y las que existen hasta ahora pues tienen un plazo de 4 años para adaptarse a ella. Y finalmente, por concluir, bueno, pues que en ese proceso de, digamos, de implementación de la zona de bajas emisiones, pues vamos a tener que evaluarla. O sea, es decir, y en este caso creo que hay un cierto acierto, especial acierto en la aprobación de la norma, porque con cierta frecuencia nos encontramos normas públicas que no tienen un proceso de evaluación, ¿no? O sea, en el que no hay que dar cuenta, solamente aparece el plan debe implementarse, pero no hay una evaluación de los sistemas. Pues no, aquí dice la norma que primero la entidad local tiene que contar con un sistema de monitorización y seguimiento continuo de los datos, que va obteniendo la mejora de los diferentes objetivos, calidad del aire, salud, contaminación acústica. Esos indicadores que hay que ofrecer o que hay que monitorizar no son los que quiera cada entidad local, están descritos en un anexo, ¿vale? Unos tienen que ver con la calidad del aire, con los diferentes elementos que producen emisiones, el PM10, el PM2.5, etcétera, etcétera. Otros tienen que ver con el cambio climático y la movilidad responsable, ¿no? Son los 3 objetivos, los 3 tipos de indicadores. Cómo están cambiando los modos de desplazamiento de la ciudad, cómo está mejorando el sistema de calidad del aire de la ciudad, en qué modo estamos utilizando modos más saludables o menos saludables con la implementación de la zona de bajas emisiones
y por último también los parámetros de contaminación acústica relacionados con los decibelios, ¿no? En qué modo están produciendo una mejora o no de los sistemas, digamos, relacionados con la contaminación acústica. Por tanto, insisto, este es un poco el escenario general en el que va a tener que moverse la implementación de la zona de bajas emisiones. El sector de la automoción es uno de los sectores afectados en algunos de los puntos para bien, en otros de los puntos seguro que mal, pero en todo caso es una normativa que establece, es una serie de obligaciones que nos vienen trasladando desde Europa, que tenemos que ir cumpliendo y que en este caso cada administración local tendrá que cumplir. Desde PONS solo podemos decir apoyar la gobernanza para que sea lógica, correcta, eficiente y para que al final tenga los beneficios que tenga sin o con las menores o con los mejores desarrollos económicos que puedan producirse en la producción, lo que denominan la transición ecológica. Esta es un poco la exposición que podemos hacer hoy en MSI. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ramón. Hemos ido recibiendo algunas preguntas, si te parece bien, te las voy trasladando y nos comentas. Bien. La primera, en relación a los índices de calidad del aire, del tema que hemos estado hablando, quieren saber qué organismos serán los que publicarán este tipo de datos. Digamos que aquí hay dos partes, ¿no? Unas son el inventario que existe de emisiones a nivel nacional y que por tanto llevan desde el Ministerio, y otros son las propias entidades locales los que van a tener que hacer frente a estas obligaciones. Las obligaciones imponen las entidades locales y son ellos el que el proyecto de zona de bajas emisiones van a tener que publicar en su propia web además, pero probablemente tengan que reportar al Ministerio los procesos de información de los datos que vayan obteniendo. Fenomenal, gracias. Hay otra pregunta en relación a las zonas de bajas emisiones. Quieren saber si hay peligro de que al establecerse las zonas de bajas emisiones se trasladará la contaminación a las zonas circundantes. Sí, el propio decreto establece entre las obligaciones, en el que es exhaustivo, que el ayuntamiento, que la entidad local cuidará de que por la toma de determinadas decisiones no afecte a las colindantes. Lo dice así expresamente. Por lo tanto, debe reflejarse, si se produce algún tipo de afectación en los informes primero iniciales y de seguimiento, que eso no se produce, ¿no? Y en el caso de producirse, entraríamos en lo que denominamos la corrección de errores, ¿no? Que es que hay que tener en cuenta que esta zona se ve más afectada ahora por este estacionamiento o por este incremento del parque que se ha producido en la zona colindante. Por tanto, el decreto lo prevé y usted lo que tiene que hacer es intentar que no se produzca. En el caso que se produzca, debe adoptar las medidas de corrección del sistema. Bien. Muchas gracias. Hay una pregunta también relativa a Baleares. ¿Crees que en Baleares han sido un poco extremistas con las restricciones de vehículos de combustión? Bueno, digamos que hasta ahora yo creo que cada administración intentaba hacer lo que podía en su ámbito y en su entorno, ¿no? Y no teníamos, en cierto modo, unas estrategias nacionales o una dirección nacional. Hay que recordar que la denominación del Ministerio de Movilidad por primera vez en este país aparece en 2019, 2020. No teníamos hasta ese momento ni un Ministerio de Movilidad ni de Transición Ecológica y ahora parece que hay un cierto liderazgo país. Esto va a ayudar a que no se produzcan, digamos, excesos o defectos, ¿no?, en la implementación de políticas públicas o que haya unas ciertas guías, unas ciertas decisiones que a lo mejor pueden llevar al efecto contrario, ¿no? Un rechazo, lo hemos explicado durante todo el proceso, un rechazo a la adopción de la medida que luego además no se levanta, ¿no? Nosotros en tema de políticas públicas tenemos cierta experiencia. Hay un caso muy parecido, es la implementación de los sistemas de permiso por puntos en todos los países en Latinoamérica, ¿no?, que se copia del modelo español, pero fracasan muchos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la adopción de las medidas tiene que ver con el entorno en el que las desarrollas, ¿no?, y la aceptación social de las mismas. Si no estamos preparados o no hemos un proceso previo de pedagogía, no esperes que se produzca una aceptación social, ¿no? Y lo que se va a producir es un cierto proceso de conflictividad jurídica. Hay que balancear las dos partes y para eso precisamente está la gobernanza, el diálogo social, el consenso político mínimo. Un poco lo que habíamos explicado por las diapositivas, ¿no? De acuerdo, gracias. Otra pregunta. Tenemos muchas consultas hoy. ¿La normativa referente a las ciudades de más de 50.000 habitantes es nacional o europea?
La obligación es nacional. Hay una norma que dice que expresamente que las ciudades con más de 50.000 habitantes tienen que implementar sí o sí una zona de bajas emisiones, son 149 en España. Dice también que las que tengan más de 20.000 pero con determinados parámetros de calidad del aire también tienen que implementarlas, ¿no? Y esta obligación concreta es una obligación nacional, además con una fecha concreta, 2023, es cuando se establece el proceso. El propio Ministerio, el MINMA, ha desarrollado ya 2 fases de ayudas para la implementación de estas zonas de bajas emisiones y se esperan más en los próximos años. Pero la normativa nacional, aunque viene, insisto, de cumplir determinadas obligaciones internacionales que tenemos. Al Ministerio le corresponde aportar a Europa que hemos reducido tantas emisiones en nuestras ciudades y al final lo que tiene que hacer el Gobierno nacional es trasladar en las obligaciones concretas a los ayuntamientos estos parámetros, ¿no? Bien. Otra pregunta más, también relacionada con las zonas de bajas emisiones. ¿Están coordinadas las zonas de bajas emisiones no solo con los vehículos, sino también con el tema de industrias, calefacción, etcétera? Pues aquí es donde estará la cuadratura del puzzle de las entidades locales, ¿no? La norma dice que tienen que cuadrarse, entre comillas, ¿no? Dice que tiene que usted ser coherente, establece con los diferentes planes que tiene usted puestos en marcha, ¿no? Por eso insistimos mucho en los objetivos cuantificables. Mida usted qué es lo que le está pasando y el por qué le está pasando. Y algunas de las medidas serán que tienen que ver con el transporte y otras no. Otras tendrán que ver con determinadas zonas, se utilizan, por ejemplo, determinados tipos de calefacciones, ¿no? O no existen determinados tipos de aislamientos en las viviendas, ¿no? Céntrese, o sea, es decir, el poner restricciones por poner restricciones puede quedar muy bien, pero al final, primero, a lo mejor no cumplimos el objetivo porque no nos centramos en el origen de la contaminación y segundo, estamos generando un cierto rechazo social que no era necesario, ¿no? Por lo tanto, combinar los dos elementos es básico y coordinar, hacer coherencia con los planes de transporte público, de calefacción, de eficiencia energética de la ciudad también. Bien. Pues creo que esta ya es la última pregunta que tenemos, ¿vale? Hay un oyente con un Celica del año 2000 y nos comenta que vive en la zona centro de Madrid y su coche no es histórico. Quiere saber si podrá circular y si podrá aparcar. Bueno, este es uno de los grandes asuntos, ¿no?, que veíamos, ¿no? Que ya ha generado un problema en Barcelona, ¿no?, la restricción absoluta de determinados vehículos y que en estos momentos también hay un litigio en Madrid, digamos, hay alguna asociación que ha, digamos, agrupado a los vehículos sin distintivo, reclamando pues, la posibilidad de su uso, aunque sea de una manera esporádica, ¿no? Por eso hacíamos referencia a las restricciones no absolutas de este ciudadano que tiene un Toyota Celica que probablemente lo utilice X días no es un vehículo que utiliza con una habitualidad o para hacer 50.000 kilómetros, ¿no? Pero es un vehículo que muy esporádicamente hace un uso del mismo. Y en cambio le puede suponer un perjuicio muy, muy importante porque al final el dinero que destina al elemento de la movilidad o al vehículo es muy poco porque no lo utiliza realmente, ¿no? Bueno, es donde va a tener que conjugar los municipios lo que quieren hacer. En estos momentos la restricción de la ordenanza de Madrid lo deja bastante claro, ¿no? La prohibición de utilización, al que es residente hasta 24 o 25 le permite, pero a partir del 2025 la restricción empieza a ser absoluta, ¿no? Bueno, en estos momentos es lo que hay. Lo que podemos decirles es que tiene una fecha de caducidad. De acuerdo. Muchas gracias. Pues creo que han terminado las preguntas, ya no tenemos nada más. Muchísimas gracias por toda la información, una ponencia muy interesante. Damos por clausurada la sesión de hoy. Si os parece, os voy a comentar la agenda que tenemos programada para mañana, ¿vale? La cuarta y última sesión tendremos la mesa de debate sobre tendencia de usuario y movilidad a medio plazo. En ella van a participar Andrea Bota, director de marketing de Italia, España y Portugal de Bolt, Carlos Cuevas, director comercial de Santander Consumer Mobility Service en representación de Wabicat, Ramón Bosch, director general de Kawasaki y presidente de Anesdor, y Francisco Díaz, director general de Me Muevo. Y bueno, solo recordaros que tenéis publicadas las 3 ponencias de estas 3 sesiones y que mañana nos vemos y que es un placer estar con vosotros y muchísimas gracias, Ramón, por habernos acompañado en esta sesión. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo, gracias.